en la vía de la glucólisis o glicólisis, la glucosa debía ser transformada después de una serie de pasos a los cuales ustedes ya han estudiado a piruvato. ¿Sí? El piruvato tiene distintos caminos. Uno de ellos es por vía aerobia, se la conoce, es en la cual se descarboxila y forma dióxido de carbono y acetilcoenzima A. Que la acetilcoenzima A es el primer precursor hacia la vía del ciclo de Krebs. Pero atentos porque la acetilcoenzima A no forma parte del ciclo. Es el primer intermediario, pero no forma parte del ciclo. Y ya lo van a ver. Aguarden un segundito más. Ahí está. Bien. Entonces, la importancia de lo que estábamos en este caso es, el piruvato tiene distintos caminos. Si sigue una vía aeróbica, va hacia el camino de lo que se conoce como el ciclo de Krebs, en el cual se va a descarboxilar y va a formar la acetilcoenzima A. De lo contrario, si la célula o el organismo introduce hacia una vía lo que se conoce anaeróbica, es decir, sin oxígeno, va a ir para la formación del etanol o del lactato, ¿sí? Y es lo que sucede en los microorganismos cuando tienen una fermentación láctica o una fermentación alcohólica, que es lo que buscan las industrias para la producción, obviamente, de el etanol, que va a ir luego a la producción de alcoholes, vinos finos y demás, y la obtención de ácido láctico, ¿sí? Que el ácido láctico, ustedes lo van a ver, pero es muy utilizado, por ejemplo, para formar los polímeros lácticos, que son lo que ustedes conocen como ¿vieron las pastillas encapsuladas? Esa estructura que rodea al medicamento es el ácido poliláctico. Bueno, eso se lo obtiene a partir de una polimerización cuando al microorganismo se lo somete hacia una vía para la formación de ácido láctico, de lactato. Eso es, van a ir viéndolo a futuro. ¿En dónde nos vamos a centrar nosotros hoy? En este camino. El camino en el cual la glucosa forma piruvato y el piruvato va hacia acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque estamos en una vía aeróbica. ¿Sí? Y esta acetilcoenzima A es quien va a formar el ciclo y va a ser el primer intermediario del ciclo de Krebs. Esta imagen se van a cansar de verlas y es una imagen clásica en la cual explica las distintas etapas que lleva a lo más importante, la formación de la molécula de ATP, ¿sí? O sea, la obtención de energía por parte de las células. ¿Qué es lo que pasa? En una primera instancia, ya sea por glucosa, ya van a ver ustedes el metabolismo de los metabolismos de proteínas, metabolismo de los hidratos, ¿sí? Son teorías a futuro. Van a ver que todos ellos tienen la función de formar acetilcoenzima A. Hasta ahí estamos en una primera etapa. Una vez que se ha formado la acetilcoenzima A, va a ingresar a la segunda etapa, que es la famosa o el famoso ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Y observen lo que les dije, acetilcoenzima A no forma parte del ciclo, es un intermediario y es el primer precursor, pero el ciclo no oscila con la acetilcoenzima A, ¿sí? La importancia de este ciclo radica en que se obtienen muchos electrones y se obtienen lo que ya vimos que son, ¿qué moléculas son estas? Son las moléculas llamadas transportadores de electrones. ¿Se acuerdan cuando vimos la nicotilamina? ¿Sí? Que está en su estado reducido, pasa a su estado oxidado, igual que el FAT,
¿sí? Entonces, esas moléculas que nosotros vimos en la teoría de bioenergética, ¿sí? En la parte de potencial redox, es justamente para centrarlas en este tema. Entonces, a partir de ellas, las mismas van a introducir o van a pasar a la tercera etapa, que es donde termina la clase de hoy, que es la etapa de la respiración celular o fosforilación oxidativa, que es la famosa cadena transportadora de electrones que se lleva a cabo en las mitocondrias y que tiene la finalidad con la oxidación del oxígeno hacia una molécula de agua y la obtención de energía porque ahí se genera en realidad lo que se conoce como una despolarización de la membrana producto de una alta concentración de protones hacia el espacio intramitocondrial, hacia la zona de las crestas. Me van a escuchar, pero lo van a entender al final de la clase, ¿sí? Entonces, no se olviden de este esquema. Este esquema indica el por qué vimos la glicólisis, por qué estamos por ver ahora el ciclo de Krebs y por qué vamos a finalizar viendo la fosforilación oxidativa. Yo les dije que el primer paso para el ciclo de Krebs es desdoblar, ¿sí?, el piruvato en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A es quien recién va a ser el primer intermediario del ciclo de Krebs. Para que se produzca esto, se lleva a cabo en una enzima que es muy importante, que es un complejo enzimático. Complejo enzimático quiere decir que está formada por enzimas que son multiméricas, o sea, que a su vez están formadas por muchas subunidades. O sea, estamos hablando de enzimas que son muy grandes, muy complejas, cuyas estructuras pueden ser la unión de distintas proteínas globulares que están endosadas y demás. Y ese complejo, que es el complejo del piruvato deshidrogenasa, está formada por estas tres enzimas. Uno lo resume como enzimas, la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa, pero cuya coenzima es el pirofosfato de tiamina. Esto es muy importante porque esta es la que ustedes conocen como la vitamina B1. Cuando ustedes están faltantes de vitamina B1, ¿sí?, se desencadena una enfermedad que es la enfermedad biribiri, que es una enfermedad que genera muchos edemas, ¿sí? Lleva a una trombosis, incluso termina con una deslocalización de lo que es la cascada de coagulación. La verdad es que es una enfermedad que si no se regula el consumo de vitamina B1, no funciona, ¿sí?, y lleva a la muerte. O sea, para que ustedes vean que es muy importante. Bueno, la pirofosfato de tiamina es la famosa vitamina B1. Tenemos una segunda enzima, que es la dihidrolipoil transacetilasa, y la enzima 3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Fíjense, y esto es importante, que la dihidrolipoil deshidrogenasa, que es la enzima 3, ¿sí?, tiene poder oxidante, o sea, tiene transportadores, tiene FAT y NAT en estado oxidado. No se olviden de esto porque ahora voy a explicar un poco el mecanismo de este complejo multienzimático y necesito que se acuerden quién es el que tiene estos transportadores de electrones. Aquí nada más, aguarden un momento, les explico un poco de lo que es la estructura del pirofosfato de tiamina. Les cuento lo de la vitamina B1, ¿sí? En la cual ustedes netamente, nada, en lo que les conté, genera edemas, dolores, parálisis,
genera una desestabilización de la cascada de coagulación. Ustedes ya saben que cuando hay trombosis significa que los tampones plaquetarios, ¿sí? Que se generan junto luego la propia cascada de coagulación de la fibrina, ¿sí? Que es ese fibrinógeno, tapa todas las arterias y lleva netamente al trombo. Bueno, les cuento nada más un poco de la enfermedad, pero no es necesario que lo estudien, no es algo que se los voy a tomar, o sea, la importancia o el decir cuál es la importancia de la vitamina B1, pero está bueno para que ustedes lo empiecen a relacionar con enfermedades y demás. Pero les cuento un poco de la estructura, esto no es necesario, es más que nada a modo de suyo para que ustedes tengan conocimiento acerca del pirofosfato de tiamina. Sucede lo mismo con la dihidrolipoil, ¿sí? La dihidrolipoil de la enzima 2, transacetilasa, ¿sí? Si recuerdan acá el cuadrito, dihidrolipoil, transacetilasa, la enzima 2. Está formada por una estructura que es una lipoamida, en la cual yo tengo un ácido lipoico unido a lo que es una cadena lateral de lisina, o sea, un aminoácido. Les cuento un poquito del ácido lipoico y su importancia. Esto es orgánica, es a modo más que nada para que ustedes tengan conceptos de la estructura, pero aquí es donde me interesa que ustedes presten atención, ¿sí? Volvemos al paso 1 del ciclo de Krebs, que en realidad no forma parte del ciclo, pero necesito generar el primer precursor, la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A proviene del piruvato. ¿El piruvato de dónde venía? De la vía respiratoria, ¿sí? Es una vía respiratoria en la cual la glicólisis, o sea, la glucosa, pasa a piruvato. Si el piruvato sigue la vía aeróbica de respiración, va a seguir por la vía del ciclo de Krebs, ¿sí? Yo necesito formar la acetilcoenzima A y dijimos que el complejo multienzimático que lo genera es el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Formada por estas 3 enzimas o 3 complejos. Lo primero que sucede, y fíjense en acá, es acá. El piruvato se descarboxila, ¿sí? Porque reacciona con la vitamina B1 o pirofosfato de tiamina. Cuando reacciona genera por un lado el dióxido de carbono y por otro lado se forma lo que se conoce como el dihidroxietil pirofosfato de tiamina. La importancia es la obtención del dihidroxietilo, que es esta estructura. De manera adyacente está ubicado el segundo complejo, la segunda subunidad de este complejo, que es la enzima E2, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La enzima 1 le transfiere a la enzima 2, ¿sí? Electrones y le transfiere el grupo acetilo. El grupo acetilo va a estar unido por un enlace al azufre de la enzima. Lo que sucede en este caso es que se genera un acetiltioéster, ¿sí? La enzima E2 tiene una coenzima que es la acetilcoenzima A, ¿sí? O sea que en realidad es la coenzima A sulfídrica, en la cual la acetil le transfiere su cofactor y ese cofactor genera la famosa molécula acetilcoenzima A. Para que se produzca eso, o sea, para que el azufre le entregue al grupo sulfídrico de la coenzima A y genera la acetilcoenzima A, esto tiene que establecer un doble ditiol. ¿Hasta acá está claro?
Porque lo más difícil es la enzima 2, en lo particular. Esto se llama ditiol. Esto, ¿sí? Es un propio enlace tioéster del azufre con la acetilo, grupo acetilo. La coenzima que está unida a la enzima 2 genera la acetilcoenzima A, que es lo que va a salir hacia el ciclo de Krebs. Pero no me puede quedar el azufre sin nada, porque queda un azufre radicalario y eso es muy inestable, o sea, es muy radiactivo, más que inestable, entonces se forma el ditiol. Pero el ditiol no es la estructura básica, o sea, no es la estructura inicial. Entonces ahí actúa mi tercera enzima, que es la dihidrolipol deshidrogenasa, en la cual tiene como cofactores el FAT en estado oxidado, que va a tomar esos hidrógenos del ditiol y se van a reducir. Entonces acá se va a cerrar el ciclo y forma la estructura cíclica para que nuevamente pueda tomar el grupo acetilo transferido por la enzima 1. O sea, fíjense que la enzima E2 es un real ciclo que va y viene, ¿sí? Se vuelve a reconstituir gracias a la enzima E3. Pero ahora la enzima E3 tiene un FAT en estado reducido. Lo que hace es, con la ayuda de un NAT oxidado, le transfiere, genera poder reductor y el FAT vuelve a estar en estado inicial para tomar dos hidruros de los ditioles. Entonces esto también es otro ciclo. ¿Queda claro digamos, el funcionamiento de este complejo multienzimático? Profe, cuando dice para tomar dos hidruros, esa Sí. parte ya no entendí. Bien. Hidruros es este hidrógeno con la carga negativa, por eso es hidruro. Toma uno de acá y toma otro de acá. Para que se me cierre acá el ciclo. FAT tiene la capacidad de tomar dos hidruros porque puede estar en un estado reducido con carga negativa -2, que en realidad se compensa. Entonces el tomar dos hidruros es tomar estos dos hidrógenos para que se cierre. ¿Ves que acá sigue? Y se cierra. Esto es lo mismo, solamente que acá saca los hidrógenos, que son los hidruros con carga negativa. Bien, bien. Gracias. Sí. No, de nada. El resto, Sí, a mí me cuesta ver el tema de los hidruros también, porque se forma un enlace entre los dos azufres, que es un... ahí hay dos electrones en ese enlace simple. Cada uno de los hidrógenos no se iría con un electrón. con un electrón, y sí, por supuesto, el hidruro es una carga negativa. Uno dice con dos cargas negativas, pero es porque te está llevando dos hidruros. ¿Entendés? Ah, Pero ok, sí. O sea, es un hidrógeno, digamos. Es un hidrógeno con un electrón, cada uno. claro, pero eso Ahí se va, ahí va. llama el hidrógeno con carga negativa, con una carguita negativa es hidruro. O sea, la Sí, está bien. terminación. Sí, está Pero bien. sí es Tenés verdad, razón. uno dice se lleva dos porque yo los descuento a los dos que se están yendo de la molécula, del ditiol. No lo estoy contando por separado. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Igual no hay problema, esto lo podemos ver el jueves, ¿sí? Cualquier cosa, de manera ya más presencial y explicamos, digamos, la parte de cómo se desplazan los hidruros. Esto mismo está explicado acá, mucho más en detalle, más en terminología de decir, para que ustedes no se, digamos, se centren
en un poco más en escucharme, pero si en realidad después necesitan leer y todo lo demás, están las distintas etapas con las enzimas involucradas en cada una de las etapas, ¿sí? Pero no quiero que se sepan esto así a memoria, me interesa sí que entiendan este mecanismo. Tampoco es que me dibujen la estructura de la dihidrolipoid, transacetilasa y demás, pero sí por lo menos tienen que saber quién transfiere qué cosa, ¿sí? Y en dónde se forma la acetilcoenzima A. Fíjense que si yo les pregunto en dónde se forma, ustedes me tienen que decir se forma en la enzima E2, que en la dihidrolipoid transacetilasa. No se forma ni en la 1 ni en la 3. Bien, porque aquí está la acetilcoenzima A, en esta parte de la estructura. Los demás, o más que nada la enzima 3 ayuda a restaurar a la enzima 2. Bien, más allá que obtener poder reductor es mucho, o sea, es muy importante para las células, pero pregunta de parcial, si yo les digo dónde se obtiene la acetilcoenzima A, en qué intermediario del complejo, ustedes tienen que decir en la enzima E2. Y si lo saben al nombre, obviamente dihidrolipoid transacetilasa, mucho mejor, ¿sí? Pero me importa que entiendan eso. Igual acá está nuevamente, les voy a explicar todo detallado, bien en detalle. Dudas, si tienen, me consultan, ¿sí? Muy bien. Ya se ha obtenido la acetilcoenzima A, que les comenté que es el primer precursor camino al ciclo de Krebs. Antes que nada, ustedes tienen que saber que el ciclo de Krebs es una vía netamente cíclica, ¿sí? Ya lo vamos a ver, en las cuales los intermediarios normalmente se restituyen, ¿sí? Y la importancia del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs, los tres nombres son los mismos, ¿sí? Su función principal es oxidar el acetato procedente de combustibles carbonados a dióxido de carbono y conservar gran parte de la energía de la oxidación en forma de electrones de alta energía, que luego van a ser transferidos a la cadena transportadora de electrones para la generación de moléculas de ATP. Eso es importante porque ustedes tienen que, cuando vean la reacción final, o sea, la reacción global, van a ver que se obtiene dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del ciclo de Krebs? Obtener dióxido de carbono por una descarboxilación y a su vez generar esos electrones que van a ser transferidos hacia la cadena transportadora de electrones. A su vez, ustedes tienen que saber que el ciclo de Krebs es un ciclo que es anfibólico. Anfibólico significa que actúa como vía catalítica o como vía anabólica, ¿sí? O sea, tiene las dos cosas, es una vía mixta. Yo a partir de los precursores o de los intermediarios del ciclo de Krebs, puedo ir hacia una vía catabólica o puedo ir hacia una vía anabólica. Dependiendo del transcurso de las vías, es hacia dónde va a ir y qué características va a dar. Vamos a decir, por ejemplo, yo voy a ir para la formación de aminoácidos, ¿sí? Entonces, lo más probable es que, si voy a formar estructuras muy pequeñas, es una vía catabólica. Pero van a ver cómo a partir de X intermediarios obtengo un aminoácido, ¿sí? Me voy a centrar principalmente acá. Esto les explico un poco de lo que es la vuelta del ciclo de Krebs, pero me importa que sepan esto. Y esto es muy importante porque este es el ciclo en sí, que está formado por 8 reacciones. Fíjense con detalle lo siguiente. La acetilcoenzima A, que ya la hemos obtenido a partir del desdoblamiento del piruvato, lo acabamos de ver, ¿sí? La acetilcoenzima A reacciona por medio de una enzima que es la citrato sintasa y forma el citrato, ¿sí?
Eso genera una liberación de coenzima A. El citrato luego se va a deshidratar, ¿sí? Se deshidrata y actúa una enzima que es la aconitasa. Esta aconitasa genera un intermediario que es el cis-aconitato. Fíjense en que este intermediario es, cuando uno analiza el ciclo de Krebs, este intermediario es muy fugaz, ¿sí? Porque en realidad luego la cis-aconitato se vuelve a hidratar. Acá perdió una molécula de agua y es como que después la incorpora, porque acá genera un cambio conformacional en realidad, genera este doble enlace para formar el isocitrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente las reacciones del ciclo de Krebs son las siguientes. Del citrato pasa al isocitrato, ¿sí? Por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Pero es importante tener en cuenta que sí se genera un intermediario, porque no es fácil llegar de esto a esto. Necesito tener digamos, un alqueno, y ese alqueno, producto de la deshidratación, es quien luego me va a permitir la incorporación de la molécula de agua en otro sitio diferente al cual salió. ¿Bien? Esa reacción la hace todo la aconitasa, o sea, tanto la deshidratación como la rehidratación. La rehidratación la hace la isocitrato deshidrogenasa. No, perdón, la aconitasa. Sí, está perfecto. O sea, la aconitasa hace la deshidratación, o sea, cambia el agua de lugar, digamos. Exacto. La aconitasa es la única que genera el cambio de la molécula de agua desde un extremo a otro por un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional es el cis-aconitato. ¿Claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Se ha generado el isocitrato y el isocitrato debe pasar a alfa-cetoglutarato. La alfa-cetoglutarato, para que se lleve a cabo, fíjense, acá hay una doble descarboxilación, acá tengo una descarboxilación y genero poder reductor, ¿sí? Entonces es importante que ustedes se fijen dónde se forma poder reductor y dónde se forma dióxido de carbono, porque dijimos que es la función del ciclo de Krebs, generar dióxido de carbono y generar electrones que van a ir a la cadena, respiratoria o cadena de electrones, ¿sí? Y eso es a través de los transportadores, NAT-FAT. Entonces, de isocitrato a alfa-cetoglutarato lo lleva a cabo la enzima isocitrato deshidrogenasa. Obtengo dióxido de carbono, obtengo un poder reductor. Ahora, del alfa-cetoglutarato necesito pasar a la succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A genera nuevamente una descarboxilación, ¿sí? Y poder reductor. Y esto es llevado a cabo por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La succinilcoenzima A pasa a succinato con la liberación de coenzima A, ¿sí? Y generación de poder, de energía, perdón, pero ya no en forma de ATP, sino en forma de GTP. Hay libros que establecen que se puede generar ATP y no GTP, está válido, ¿sí? Depende de las condiciones, uno puede medir qué tipo de energía se genera, pero normalmente siempre es GTP, porque no suele haber una ATP sintasa, o sea, el transportador, o mejor dicho, la enzima encargada de generar ATP cerca de la succinilcoenzima sintasa. Se los aclaro por si las dudas, pero en los libros van a ver que es GTP y puede estar ATP. Incluso ya van a ver que yo lo puse. Entonces, volvemos de succinilcoenzima A, pasa a succinato por la acción de la succinilcoenzima sintasa, y de succinato a fumarato, donde obtengo poder reductor.
reductor, ¿sí? Por la succinato deshidrogenasa. Importante esto. Esta enzima del complejo del ciclo de Krebs es la única enzima que está y forma parte de la membrana mitocondrial y forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Es la única. ¿Sí? No se olviden de eso. Todas las demás son solubles en la matriz. Exacto, se encuentran más ubicadas en la zona del citosol, ¿sí? Pero es la única que está anclada. De la mitocondria, sí. Es la única que está anclada. De succinato a fumarato y de fumarato a malato por medio de la acción de la fumarasa con la incorporación de una molécula de agua, y del amalato forma el oxalacetato, donde se genera un poder reductor. Y ahí, una vez que el oxalacetato está liberado, puede, y se ha generado, puede tomar una acetilcoenzima A para formar nuevamente el citrato y volver a la vía. ¿Sí? Cosas a tener en cuenta de esto. Me importa no las estructuras, sí los nombres y los nombres de las enzimas. ¿Y qué se obtiene? O sea, de isocitrato a alfa-cetoglutarato obtengo la descarboxilación y poder reductor. De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, la segunda descarboxilación y poder reductor. ¿Sí? No me importan las estructuras, no estamos en orgánica, pero sí los nombres. ¿Dudas del ciclo? Creo que no. Profe, Sí. tengo duda en el primer paso. ¿Puede ser que el ¿Aquí? acetil-CoA se une al oxalacetato? Sí. Vos el primer paso para la formación del citrato es la acetilcoenzima A se une al oxalacetato que fue liberado, ¿sí? Que fue formado en el ciclo, para formar el Sí, citrato. ¿Sí? listo. Pero sí, Sí, estos sí. dos se tienen que unir para formar el citrato. Bien. Eso era. Perfecto. Estos los pasos y cómo se llaman las enzimas y la importancia de las enzimas, se los explico bastante en detalle, pero no quería que se olviden de un concepto. Siempre hay un error de las personas que dicen sintasa y sintetasa. Las enzimas sintasas y sintetasas. La gran diferencia entre el por qué uno dice sintasas y no sintetasas, ¿sí? Es porque las sintasas catalizan reacciones de condensación, en las que no se necesita ningún nucleócido trifosfato como fuente de energía. Mientras que las sintetasas, ¿sí?, utilizan ATP o algún otro tipo de nucleócido trifosfato como fuente de energía. Si ustedes observan, yo estuve hablando citrato sin tasa. No hubo gasto de energía, no hubo un ATP acá, como se acuerdan cuando veíamos la reacción de la glicólisis, que de glucosa a glucosa 6-fosfato había un ATP que daba ADP más fosfato. Bueno, ahí voy a tener una enzima que seguramente es una sintetasa, porque hay gasto energético. Entonces, no se olviden nunca de ese concepto, porque normalmente digamos, piensan que sintasa y sintetasa se dice lo mismo. ¿Sí? No. Sintasas son enzimas que no generan gasto energético, no utilizan moléculas de ATP o cualquier otro derivado trifosfato generador de energía, mientras que las sintetasas sí lo hacen, ¿sí? No se olviden nunca de ese concepto, porque lo suelen, cuando ya vean mucha integración metabólica, ahí van a tener un
muchas sintetasas y muchas sintasas y el nombre va a estar mal, ¿sí? No se olviden, si hay una molécula de ATP, sintetasa. Es una enzima sintetasa, que normalmente puede ir acompañado del nombre, obviamente, del producto. Casi siempre va el nombre del producto de lo que se obtiene en la reacción más sintetasa. Te los aclaro nada más como salvedad a futuro, ¿sí? Para que no se olviden la diferencia entre uno u otra. Nuevamente, les comenté, la succinato deshidrogenasa es la única enzima, ¿sí? Que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Ella está ubicada, anclada a la membrana mitocondrial, es la única del ciclo. El resto se encuentra situado en la zona citosólica, en el citosol. Entonces, claro, hasta ahí igual ahora cuando vean respiración celular van a ver, la vamos a volver a nombrar a succinato deshidrogenasa. Y otra cosa muy importante, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta es que cuando actúa la malato deshidrogenasa, ustedes vienen de una seguidilla de reacciones, ¿sí? Que son reacciones que son muy endergónicas, ¿sí? Sin embargo, el primer shock que tiene la citrato sintasa es muy exergónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciclo él mismo te va a equilibrar entre un estado muy bajo de energía con respecto a un shock energético que genera la primera reacción. Si hay una compensación ahí de energías, obviamente energías del tipo, vamos a hablar del tipo térmicas, ¿sí? Si son exotérmicas o endotérmicas, pero el mismo ciclo compensa esas cargas energéticas, esa liberación de energía, ¿sí? Te los pongo por detalle a color porque si ustedes en algún momento tienen que medir la actividad de la citrato sintasa, la actividad energética de esa enzima es muy grande y ustedes ya en ese momento se pueden preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un desequilibrio al ser tan energética? Bueno, en realidad es porque la compensación del ciclo completo, que es muy endergónico, compensa esa carga. ¿Sí? Es un dato a color nada más para que lo tengan en cuenta. Se los comenté el ácido del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs, es anfibólico, es decir, que alberga entre rutas que son mixtas, rutas que son catabólicas, rutas que son anabólicas. Y fíjense, ¿sí? Dentro de lo que es la ruta, por ejemplo, anabólica. A partir del cetoglutarato, que yo lo obtengo, estoy dando distintos ejemplos, ¿sí? A partir del alfa-cetoglutarato, ese intermediario propio del ciclo puede ir hacia la vía de la obtención de la biosíntesis de aminoácidos, como es la glutamina, ¿sí? Y si tengo que decir, bueno, ahora... A su vez, glutamato es una entrada del ciclo de Krebs, ¿no? O sea, yo podría entrar a Krebs a través del glutamato. También, sí, a través de sí. Bien. O sea, eso podría ser para una ruta catabólica, quiero decir. Catabólica, perfecto, sí. Bien. Gracias. Estoy hablando ahora de ejemplos de anabólicos, pero sí, yo puedo entrar por cualquier intermediario, puede salir para una vía catabólica o una vía anabólica, ¿sí? Incluso si yo me voy hacia la zona del citrato, el citrato si se va hacia la vía de la obtención de ácidos grasos, voy a estar en una vía anabólica. Y si vengo para la vía catabólica, ¿sí? Directamente puedo incluso generar
¿sí? Lo que su compañero le dijo, que es directamente generar otros tipos de componentes en sí. Ustedes mismos van a ver distintos ejemplos. Esto se los pongo a modo muy severo porque lo ven en las próximas teorías. Y van a ver de dónde lo que a mí me sirve y necesito que ustedes estudien y necesito que ustedes se centren es en este ciclo, porque a partir de ellos se obtienen los intermediarios para obtener todo lo demás, ya sea por vía catabólica o vía anabólica, ¿sí? Incluso fíjense en cómo a partir del oxalacetato puedo formar el fosfonolpiruvato. Si ustedes recuerdan, en gluconeogénesis el fosfonolpiruvato puede ir a la obtención de la glucosa. Ojo ahí, porque esta vía, se los explico ahora, y no es una vía de salvataje muy común, ¿sí? Pero fíjense cómo a partir de un intermediario puedo obtener glucosa, que ya estoy yendo por una vía catabólica, y es un ejemplo. Se los explico nuevamente qué son las reacciones anapleróticas, ¿sí? En las cuales tenemos las vías intermediarias entre un estadio muy dinámico de vías catabólicas y vías anabólicas. Y es importante tener en cuenta el estado regulatorio del ciclo. ¿Sí? El estado regulatorio del ciclo se da cuando yo tengo alto poder energético. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya estoy en la cadena transportadora de electrones y se está generando mucho ATP. El mismo sistema le está diciendo a la célula: no generes más intermediarios como el dióxido de carbono, o sea, no actives más en la vía del ciclo de Krebs, porque ya me está generando mucho ATP. Entonces, cuando a ustedes les aparezcan estas rayitas, yo les tengo que decir, chicos, ¿cuál es una molécula reguladora del ciclo de Krebs? La molécula de ATP. Porque yo sé que el ciclo de Krebs genera dióxido de carbono y electrones que van a ir a la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria produce ATP. Si yo ya estoy produciendo mucho ATP, ya la misma célula le está diciendo: ya no gastes más tiempo en activar esa vía y en generar energía porque ya la estamos generando suficientemente. Siempre, obvio, nada se detiene al cero, siempre hay un nivel basal. Eso es con todo, las vías metabólicas, siempre hay un nivel basal. Pero si justamente la vía está, voy a decir una expresión como medio doméstica, full, llega a un punto que le dicen: no, ya está, ya generaste muchos intermediarios, ya hay mucho ATP, ya hay mucha energía, listo. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. Y diferente, cuando hay faltante de energía, ahí le avisa a la célula y le dice: activemos el ciclo de Krebs, activemos la vía de la glicólisis, que necesito que haya piruvato, necesito activar la respiración celular, y va para arriba, ¿sí? Entonces fíjense en cómo esa molécula es el mismo botón regulatorio del ciclo, ¿sí? Pasa lo mismo con el poder reductor. Yo en el ciclo obtengo poder reductor. Si en la célula hay mucho poder reductor circundante, va a llegar a un punto que dice: ¿para qué voy a generar por otros lados si ya en la misma célula ya hay intermediarios que pueden actuar como transportadores de electrones? Entonces, el mismo producto que se obtiene al final de esta vía de 3 etapas, no se olviden esa gráfica de las 3 etapas, es el mismo que regula el ciclo de Krebs. ¿Hasta ahí claro? No, ¿cuál es la gráfica de las 3 etapas? La primera. Esta, mirá. Esta. Ahí va. Y es la etapa 1 con todo lo que inicia, la etapa 2 que es la rica, porque es la rica en el ciclo de Krebs,
Y la etapa 3 que fulmina, por así decirlo, con la fosforilación oxidativa, con la cadena transportada de electrones. ¿Sí? Bueno, esta gráfica la van a ver siempre. Entonces fíjense en cómo los productos finales de la última etapa, que es el ATP y los poderes reductores, van a inhibir al ciclo de Krebs. Hasta acá está. Bien, perfecto. Muy bien. Esto es a modo de resumen. ¿Qué es lo que obtengo por cada vuelta del propio ciclo de Krebs? Si uno les pregunta, ¿qué obtengo del ciclo de Krebs? Ustedes tienen que responder que uno obtiene 3 NAT reducido, un FAT, un GTP o ATP, dependiendo, y 2 dióxido de carbono. Si ustedes vuelven al ciclo, van a ver que obtienen eso. ¿Sí? Obtengo 3 NAT, un FAT, todos en estado reducido, obtengo un GTP o ATP y obtengo 2 dióxido de carbono, o sea, porque hay 2 descarboxilaciones. Si yo en el examen les pregunto, tengo 36 vueltas del ciclo de Krebs, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Multiplicar todo esto por 36. Yo por cada vuelta obtengo esto. En 36 vueltas del ciclo de Krebs obtengo tantos NAT, tantos FAT, tantos GTPs o ATPs, tantas descarboxilaciones. Queda claro porque es un punto que lo suelo tomar. No, profe. Bien, vos por cada vuelta, o sea, por cada vuelta completa del ciclo de Krebs, Sí. obtenés 3 NAT, un FAT, un ATP o un GTP y 2 dióxido de carbono. Si yo te pregunto en el examen, ¿qué obtiene usted después de 36 vueltas del ciclo de Krebs? Vos a estos lo vas a tener que multiplicar cada uno por 36. Porque yo todo esto obtengo por 1, pero por 36, ¿qué vas a obtener? Y voy a tener 36 FAT, 36 GTPs o ATP, 3 veces NAT, 2 veces multiplicado por 36 dióxido de carbono. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora Eso es lo que normalmente se pregunta porque siempre, normalmente hay una estadística que dice que cuando se activa el ciclo de Krebs, se suelen activar por 30 o más vueltas. Entonces siempre uno pregunta arriba de esos valores para que uno ya tenga una estadística de cuánto se obtiene por cada vuelta. O sea, por cada ciclo activo, ¿sí? A modo de ayuda, seguramente va un punto del parcial que tiene que ver con esto. Y ahora nos ubicamos con la... 3 minutos. Bien. ¿Quieren que nos conectemos al nuevo link? De acá nada más queda explicarle ciclo del glioxilato y ahí pasamos a la segunda teoría. Si quieren unir al otro link. Si no, se va a cortar. Perfecto. Bueno, nos unimos al otro, ¿sí? Bueno, pues. Bien, gracias.